Jake y Rebecca Harrow regresan hoy ante las cámaras tras ser procesados por cargos. Ellos mataron a su hijo de 7 meses, Emmanuel, después de un abuso prolongado. Digo de vuelta frente a las cámaras porque esta fue la primera vez que los Harrow estuvieron frente a los medios, según KABC. Carsey. Y lo acosté y dije que podía preparar sus pañales. Y alguien dijo, espera, eso es todo lo que recuerdo. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanoslo. Lo que dijeron hoy en la corte sobre ser acusados del asesinato de su hijo mientras su cuerpo sigue desaparecido. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Yo soy Chris Stewart. Los fiscales han dicho públicamente que tienen una buena idea de dónde está el cuerpo de Emmanuel Harrow. Pero hasta este momento no sabemos dónde está ese lugar. Y sus padres parecen estar negando que mataron a su hijo. Jake y Rebecca Harrow regresaron hoy a la corte. Los fiscales dicen saber qué le ocurrió a su hijo. Este es un video de los Harrow en la corte hoy para su lectura de cargos. Se sentaron en lados opuestos de la sala del tribunal, no se miraron y fueron procesados juntos en la misma audiencia con abogados distintos. Su comparecencia en la corte, sin embargo, fue breve. De nuevo, ni siquiera se miraron realmente. No dijeron mucho, solo presentaron sus declaraciones y se declararon no culpables ante los cargos. Los Harrow enfrentan cargos de asesinato, así como un cargo grave por presentar un informe falso. Hasta hoy estaban detenidos con una fianza de $1 millón, y esa sigue siendo la cantidad por la que están detenidos en este momento. Los Harrow han rechazado las acusaciones de que mataron a su hijo y de que Emmanuel fue víctima de abuso prolongado, que es lo que los fiscales han estado diciendo. Tanto Jake como Rebecca Harrow hablaron desde la cárcel con Brian Rocos del Southern California News Group. Él estuvo hoy en la corte para la audiencia y pronto se unirá a mí para hablar de eso. Ahora, los fiscales creen que Emmanuel Harrow murió en algún momento entre el 5 y el 14 de agosto. Dicen que el día 5 fue la última vez que pueden confirmar que Emmanuel Harrow fue visto con vida. El día 14, Rebecca Harrow llamó al 911 desde el estacionamiento de una tienda deportiva en un centro comercial del sur de California. Alegó que cambiaba un manual en su auto cuando un hombre se le acercó por detrás y le dijo, «Hola». Dice que la golpearon tan fuerte que perdió el conocimiento y al despertar, Emmanuel ya no estaba. Esto es lo que le dijo a varios canales de televisión locales en las horas posteriores a que hizo esa declaración. Esto es según KABC. Carsey. Lo acosté y dije que podía preparar sus pañales. Alguien dijo, espera, eso es lo que recuerdo. Las autoridades dijeron que rápidamente encontraron que la historia que Rebecca estaba contando era inconsistente. Un reportero local mencionó que no vio lágrimas en sus ojos durante su súplica emocional en cámara. Cuando las autoridades confrontaron a Rebecca un par de días después sobre las inconsistencias en su historia, dicen que ella dejó de cooperar. Su esposo Jake Harrow también contó una historia que, según las autoridades, era una mentira. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanlo. Tras una semana de investigación, las autoridades arrestaron a los Harrow en su casa el 2 de agosto. Ambos estaban en pijama y calzoncillos cuando los llevaron a las patrullas y los pusieron bajo custodia. Unos días tras el arresto, vimos a Jake Harrow con los investigadores en un campo junto a una carretera a unos 22 minutos de su casa. No sabemos por qué Jake estaba con los investigadores. Al preguntarle si sabía dónde estaban los restos de Emmanuel, esto respondió el fiscal del condado de Riverside, California. Sí, tenemos una indicación bastante fuerte de dónde están los restos del bebé Emmanuel. Así que esa investigación sigue en curso en este momento. La próxima vez que se espera que el caso de los Harrow esté en la corte será el 16 de septiembre. Nos acompaña de nuevo Brian Rocos del Southern California News Group. Leí su trabajo, incluida la historia de hoy sobre este caso en pressenterprise.com. Gracias por tu tiempo, Brian. Ha sido un gusto hablar contigo en lo que ha sido un caso muy triste. En cuanto a la lectura de cargos hoy para Jake y Rebecca Harrow, ¿qué fue lo que más te llamó la atención sobre lo que ocurrió en la sala del tribunal? Bueno, fue una lectura de cargos bastante típica. Estas audiencias duran solo unos pocos minutos. Los abogados de los Harrow, cada uno tiene su propio equipo de abogados.
presentaron declaraciones de no culpabilidad en su nombre y luego programaron otra audiencia para el 16 de septiembre. Y esa será como una audiencia de trámite. Algo notable sobre los propios abogados es que tal vez tus espectadores recuerden el caso de David y Louise Turbin en París, California. Ellos tenían 13 hijos y fueron a prisión por abuso, negligencia, tortura y perjurio. Y la abogada de David en ese caso, de la oficina del defensor público, es una de las abogadas de Jake y la abogada designada por el tribunal para Louise Turbin. Él ha sido designado como el abogado de Rebecca Harrow. Así que estos son abogados muy experimentados con casos muy serios. Todos tienen al menos 20 años de experiencia, al igual que el fiscal, quien es un fiscal de muy alto rango en la oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside. Y ese es el subfiscal Brandon Smith. Sé que ambos lo fueron, así que fueron arrestados al mismo tiempo, están detenidos en instalaciones separadas. Coincidieron en la audiencia, pero tienen abogados distintos. ¿Cómo ves que se desarrollarán los casos si esto llega a juicio? Bueno, según lo que Jake me había dicho en la entrevista en la cárcel que le hice, él dijo que Rebecca es inocente, pero no quiso hablar sobre su propia culpabilidad. Si tenía alguna, sí, ya sabes, le di la oportunidad de decir que, ya sabes, fue un accidente, algo así, y no quiso hablar de eso. Así que supongo que Jake no se volvería en contra de su esposa. Si Rebecca se volvería en contra de su esposo, no lo sé. A veces, en estos casos con varios acusados, los abogados trabajan en conjunto, pero también podría ser al revés. Por ahora, es muy temprano en el caso. Es difícil saber cómo se va a desarrollar eso. A medida que avancemos, podría haber mociones. Podría haber cosas que los abogados digan en la corte que nos den una idea de cómo van a manejar esto. Recuerdo cuando hablamos sobre tu entrevista con Jake, que él mencionó, creo que hubo un momento en el que intentaba decirle algo a Rebecca en algún punto. Él realmente la ha apoyado, dijo que la amaba. Cuando observaste el lenguaje corporal hoy, porque por algunos de los videos que he visto hasta ahora, ambos parecen bastante estoicos en la corte durante la audiencia de hoy. ¿Qué te llamó la atención sobre la forma en que interactuaron? Estaban en lados opuestos de la sala del tribunal. Estoy seguro de que las autoridades querían evitar que se comunicaran. Por eso están en cárceles separadas. Ambos están bajo custodia protectora. Y algo bastante típico en las audiencias judiciales, los acusados simplemente se quedan sentados ahí. No reaccionan. Ciertamente, no pueden hacerse señales entre ellos. Podrían decir que eso es una falta menor. Solo se quedaron sentados. La audiencia fue muy corta, duró 3 o 4 minutos. Jake se quedó ahí sentado con los brazos cruzados. Solo habló para responder sí a una pregunta del juez. Y Rebecca no dijo nada en absoluto. No los vi mirándose realmente el uno al otro. Habría sido difícil desde el principio porque los abogados estaban posicionados de tal manera que los acusados estaban prácticamente bloqueados de la vista de los medios. Podíamos ver a Jake un poco mejor. Pero nada llamó la atención en cuanto al lenguaje corporal, expresiones faciales, nada por el estilo. Cuando entrevistaste a Jake en la cárcel, y lo hemos visto en ese clip de noticias después de Emmanuel, y ellos afirman que había sido secuestrado, Jake estaba emocional, mira a la cámara y dice algo como, por favor que alguien traiga a mi hijo a casa, algo así, y luego lo vemos en la corte. Está muy estoico. ¿Cómo describirías cómo es hablar con él?
como sus gestos, ya sabes, y quién es él realmente cuando ya sabes, y pienso no solo en ti, sino también en los detectives que se han sentado con él tratando de averiguar qué le pasó exactamente a este niño. Parecía un poco abrumado por las circunstancias cuando hablé con él. No se derrumbó, pero constantemente se limpiaba el sudor de la cara. Dijo que quería decir su signo, pero su abogado le aconsejó que no lo hiciera. Pero no estaba desafiante, no estaba triste, no actuaba como si estuviera preocupado o no preocupado, simplemente parecía sudoroso y abrumado. Y él dijo, ¿sabes? Le dije, ¿qué le dirías a Emanuel si pudieras? Y él dijo, te quiero, amigo. ¿Cómo te sentiste al entrar a estas entrevistas sin saber qué esperar? Y luego, después de todo esto, y esto también fue después de que lo vimos allá en el campo, ya sabes, al lado de la carretera, y ya sabes, no sabemos qué les ha dicho a los detectives. Y según lo que han dicho los fiscales, él no ha confesado ni nada por el estilo. Pero incluso en ese momento en el que él dice, te quiero, amigo, ¿qué pasaba por tu mente cuando escuchaste eso? Eso que solo estaba pensando en algo que decir. No parecía calculado, pero probablemente él. En ese momento de la entrevista, cuando dijo que Rebeca es inocente y que no quería hablar de su papel, o sea, era bastante claro que algo había pasado. Y, ya sabes, él no dijo que Emanuel fue secuestrado. Y entonces, en ese momento, la verdad me pregunto, trato de no hacer juicios sobre culpabilidad o inocencia, pero cuando él dice, te quiero, amigo, simplemente sonó un poco vacío porque cuando me lo dijo antes, hizo que pareciera que algo había pasado. Tal vez fue algo que dijo por remordimiento. De nuevo, tanto él como Rebeca son considerados inocentes, así que, ya sabes, quién sabe, esto podría tomar un giro que no esperamos. Pero, ya sabes, en cuanto a cómo fue, quiero decir, cuando estás en la cárcel, esos no son lugares amigables. Hablé prácticamente cara a cara con Rebeca, con un plexiglas de plástico entre nosotros. Jake fue diferente. Estábamos en edificios distintos y fue una videollamada como esta. Pero las cárceles son lugares fríos y solitarios y no me gusta pasar más tiempo en ellas del que necesito. Y me alegra poder irme. Sabes, cuando yo quiera. Y ya sabes, te preparas para la entrevista. Tienes algunas preguntas que crees que te gustaría hacer. Siempre tienes en mente que podrías tener que cambiar de rumbo si la conversación toma otra dirección. Así que es un poco intenso porque constantemente estás pensando, ok, él dijo esto, ¿qué debo decir ahora y qué importancia le doy? ¿A dónde voy desde aquí? Y quieres mantenerlo hablando para no entrar disparando a lo loco, ya sabes, diciendo, ya sabes, mataste a Emanuel porque no quieres que te cierre la puerta. Así que es solo. Es extraño e intenso y no sabes qué va a pasar como dijiste. Y no lo sabes, sabes, me han mentido. He recibido confesiones, así que yo solo escribo lo que escucho y dejo que las cosas sucedan, y dejo que la gente decida por sí misma qué piensa de lo que dicen los acusados. Sabes, cuando Jake Harrow, ya sabes, la gente empezó a investigar su pasado una vez que su nombre, ya sabes, y él puso el nombre en las noticias. Sabes, él fue quien salió en la televisión mirando a la cámara y diciendo eso. Así que tú... Exactamente.
Él, ya sabes claramente, si son culpables de lo que se les acusa, definitivamente se lo buscaron ellos mismos. Pero ellos fueron los que salieron en televisión. Y luego, cuando la gente empieza a indagar en el pasado de J. Carl y ven la condena por crueldad infantil, pero también ven la sentencia o la falta de ella que recibió, él estaba en libertad condicional. Miguel Hestron, fiscal del distrito de Riverside, dijo que su oficina procesa el caso y consideró la sentencia muy leve. J. Carl tuvo mucha suerte. Y desde esa conferencia de prensa, ¿cuál ha sido el ambiente? Porque veo el revuelo en las redes sociales y yo no estoy ahí. Pero tú que estás en el condado de Riverside y cubres esa área, ¿cuál ha sido el comentario y la reacción sobre ese caso anterior en el que estuvo involucrado J. Carl? Bueno, estoy planeando escribir una historia sobre la decisión del juez. Planeo contactar a varios expertos en el área. Ya sabes, defensa criminal, jueces, ese tipo de cosas, solo para tratar de conocer su opinión sobre lo que es razonable y lo que no lo es. Y alguien con quien hablé fue una conversación extraoficial solo para conocer su opinión. Pero él dijo que podría parecer una sentencia leve, pero que podría haber algunas circunstancias atenuantes. Jake tenía pocos antecedentes penales. Y hay presión sobre los jueces para mantener a la gente fuera de prisión en California. Y quizá el juez dijo, bueno, aquí hay una oportunidad de darle una oportunidad a este tipo. Y quizá parece sincero. Así que lo enviaremos a un programa de 52 semanas para agresores de menores. Y con suerte, eso ayudará a evitar que vuelva a reincidir. Pero el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, me dijo que considera a Jake como lo que él llamó un abusador de menores experimentado. Así que el alguacil dijo que Jake sabe qué decir, sabe qué preguntas le van a hacer, sabe qué se va a decir en la corte y sabe cómo manipular el sistema a su favor. Una cosa que está en nuestra historia de hoy y que es bastante interesante es, cuando vas a uno de estos programas para infractores de conducir bajo la influencia o programas para infractores de violencia doméstica, ellos presentan un informe ante el tribunal, un informe como una boleta final de calificaciones al final de la clase. Y estas fueron 52 clases durante un año. Y el consejero, él marcaba una casilla del 1 al 10. ¿Qué probabilidad hay de que la persona vuelva a delinquir? 10 siendo la más alta y 1 la más baja, 1 siendo la menos probable. Y eso es lo que Jake Harrow obtuvo. Menos probable que reincida, gracias a la consejería recibida tras la condena de 2023. Brevemente, el señor Jake Harrow sigue en su asignación. Clase de crianza. Él participó mucho en la clase, mostró mucha comprensión sobre su comportamiento y creemos que él se ha beneficiado de estas clases. Entonces, ¿sabes? Les mintió a los consejeros. ¿O era cierto que realmente obtuvo algo de perspectiva y de nuevo no ha sido condenado en el caso de Manuel? Pero lees algo como esto y luego ves los cargos en su contra y te preguntas, ¿les mintió a estos consejeros? Y sí me comuniqué con el programa de consejería, pero no han respondido. También creo que de alguna forma él tenía una acusación pendiente y debía presentarse en la corte por violar la libertad condicional. Creo que en septiembre, en ese momento. Cuando fue arrestado ese caso ya era como que él había incumplido, no reincidió en cuanto a lo que era culpable, pero sí violó o fue acusado de violar esa libertad condicional, ¿no es así? Correcto, eso es un delincuente o un adicto en posesión de un arma de fuego. Y entonces ese caso, y hay otro caso más que se consolidaron en el caso de asesinato. Y entonces los abogados de Emanuel también lo representan en esos otros casos, ¿sí?
Él está absolutamente, va a tener que lidiar con ese otro cargo, el cargo de arma de fuego. El arma de fuego, disculpa, la violación de la libertad condicional. Pero claro, esos son problemas menores comparados con lo que enfrenta ahora. ¿Has escuchado algo más? Porque la otra parte de la conferencia de prensa, que fue como una forma ominosa de responder una pregunta, fue cuando le preguntaron al fiscal si sabía dónde estaban los restos de Emanuel, y él dijo que tiene una idea bastante clara, pero realmente no quiso profundizar en eso. No parece que haya una búsqueda muy pública, como si supieran dónde estaba y él estuviera en un campo, o creyeran que lo pusieron donde uno esperaría si supieran dónde estaba. ¿Sabemos algo más sobre lo que quiso decir el fiscal? No, no lo estamos. Hablé con el departamento del sheriff de San Bernardino y pregunté por búsquedas activas. Y ellos dijeron, buscaremos a pie cuando recibamos pistas que nos lleven a ir en una dirección específica. Así que definitivamente no están por ahí revisando debajo de las piedras ni cosas así en lugares al azar. Pero lo que Mike Hestron quiso decir con que conocemos la ubicación general, realmente no lo sé, porque si hubieran ido, salieron a esta zona, esa ladera llena de maleza, y uno asumiría que cuando él habla de que creemos saber dónde está, se referiría a eso, porque aparentemente fue ahí donde Jake Harrow los llevó, o tenían razones para creer que Emanuel podría estar ahí. Y lo que es extraño es que si realmente pensaban que él estaba ahí, ¿por qué no estamos escuchando que están excavando toda la ladera? Quiero decir, eso simplemente no está pasando. Así que es un misterio exactamente qué está pasando con ese aspecto de la investigación. Simplemente parece una forma interesante de responder a la pregunta donde claramente creen que tienen la evidencia que muestra este patrón de abuso que dicen que ocurrió y que finalmente terminó con la vida de Emanuel, pero luego es como, ¿dónde están los restos? Y ya veremos. A medida que salga más información, si en el descubrimiento se llega al punto de una fase de juicio, veremos cómo se desarrolla todo. Y la última pregunta, Brian, y esto es un poco improvisado, pero estaba pensando en el caso Turpin, que fue muy conocido en el condado de Riverside. Quiero decir, ese fue un caso horrible de negligencia y abuso y... ¿Qué recuerdas sobre cómo la oficina del fiscal de distrito llevó ese caso en cuanto a lo que la gente podría esperar de cómo el fiscal de distrito del condado de Riverside podría llevar este caso? Bueno, presentaron 88 cargos contra David y Louis Turpin y eventualmente terminaron básicamente haciendo un acuerdo de culpabilidad con 14 cargos. Y como me lo dijeron, básicamente era uno por cada uno de los 13. Niños. Fue un proceso difícil para ellos porque las víctimas tenían un deterioro cognitivo muy severo. Y Mike Hestron dijo que estaba dispuesto a ponerlos en el estrado si era necesario, pero no creo que realmente quisiera hacerlo. Así que estoy seguro de que ellos lo estaban. Muy interesados en llegar a un acuerdo de culpabilidad. Quiero decir, nadie me lo dijo, pero dadas las circunstancias y lo que tenían para trabajar en cuanto a testigos, creo que eso era un resultado predecible. El caso de Emanuel es muy diferente. Creo mucho por la presión del público y Mike Hestron es un político. Lo eligen cada 4 o 6 años. Él ya dijo que no habrá acuerdos de culpabilidad. Entonces, y esto va a ser diferente porque no sabemos quiénes son los testigos. ¿Qué tienen ellos? ¿A quién pueden poner en el estrado? Están decididos a seguir adelante con esto. Hestron procesó personalmente con éxito un caso sin cuerpo el año pasado, pero tenía muchas pruebas circunstanciales en ese. Tenía mensajes de texto incriminatorios, tenía imágenes de vigilancia y hasta ahora no sabemos qué tienen. Habíamos solicitado las declaraciones juradas escritas
para obtener la orden de arresto y las órdenes de cateo. Y esas han sido negadas por la oficina del fiscal de distrito y el departamento del sheriff, citando la investigación en curso. Así que sí tienen que exponer sus casos en esos documentos. Así que estoy seguro de que van a aferrarse a eso tanto como puedan. Pero obviamente están obligados a entregar todo a los abogados defensores. Simplemente no al público de la UNE. Porque hoy en día hay tanto en muchas historias, especialmente en historias nacionales, y cuando tienes blogueros que lo están siguiendo, estos reportes de lo que encontraron, lo que no encontraron a través de fuentes anónimas, y realmente no han dado mucha información, aparte de decir a grandes rasgos que fue entre el 5 y el 14 de agosto y creen que fue un abuso de mucho tiempo. Fuera de eso, han estado callados casi todo el tiempo. Será interesante ver qué contienen esos documentos. Correcto, y van a tener que exponer su caso hasta cierto punto cuando haya una audiencia preliminar. No sabemos exactamente cuándo será eso. Sí pusieron una fecha, pero eso es solo algo de fantasía. Va a tomar mucho más tiempo que eso, pero eso es lo que esperamos si los documentos no salen a la luz. Van a tener que presentar un caso legítimo. No van a poder simplemente decir, ya sabes, Emmanuel desapareció. Estaba en custodia de los padres. Las historias no coincidían. Quiero decir eso. No puedo imaginar que el juez, ya sabes, los lleve a juicio por eso. Así que van a tener que tener mucho más. Y solo una pequeña nota final. Jeff Moore, el abogado de Rebecca, hoy en la corte, dijo que los delitos supuestamente ocurrieron en Cabazón, donde viven los padres, y que hay un tribunal más cercano a ese lugar en Banning, en el centro del condado de Riverside. Eso estaría a unos 45 minutos al este de aquí en Riverside. Y él pensó que sería más apropiado llevar a cabo el juicio o el caso ahí, lo cual es algo curioso porque la oficina de Jeff Moore, la oficina del fiscal de distrito y la oficina del defensor público están todas a una cuadra del Palacio de Justicia de Riverside. Mover el caso no sería por conveniencia de los abogados, y supongo que él esperaría que las hordas de medios no se trasladaran hasta Banning para cubrir el caso. Esa es una conclusión lógica, pero no puedo decir con 100% de certeza que esa sea la motivación de Jeff Moore. Sí, interesante si esa es la estrategia. Veremos qué sucede. Brian Rocos del Grupo de Noticias del Sur de California. Lee sus reportajes en pressenterprise.com. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Con gusto, cuando quieran. Hacen un gran trabajo. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Nos vemos la próxima vez.